programada la audiencia preliminar en contra del imputado David Victoriano Munguía Payés por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, por los hechos acontecidos mientras él fungió como ministro de Seguridad y Justicia, en la cual se desarrolló lo que todo el mundo conoce como tregua entre pandillas. Es el caso que el día viernes de la semana pasada un abogado defensor del imputado presentó escrito al tribunal solicitando una excepción que en síntesis es que el tribunal no es competente para conocer el caso en razón de que considera la defensa que no estamos ante criminalidad organizada, situación que la representación fiscal no comparte en virtud de que se presentó la imposición de las medidas. Esta representación fiscal fundamentó en debida forma los hechos por los cuales se le estaba imputando y las consideraciones por las cuales es crimen organizado. Es en el caso de que una estructura inquistada en el aparato estatal de aquel entonces que propició el cometimiento de diferentes ilícitos penales al interior de los centros penales, así como también la facilitación para que estructuras pandilleriles pudieran seguir cometiendo actos ilícitos ordenados dentro de los diferentes centros penales y otros ilícitos que cometían los facilitadores de la misma tregua. La resolución es que, como fue un escrito presentado el día viernes, se nos tiene que correr traslado para que en términos de 3 días esta representación fiscal conteste dicha solicitud efectuada por la defensa y posteriormente será resuelto por una instancia. Lo increíble es que los llamados sobresueldos en muchos casos duplicaban o triplicaban el salario nominal de un funcionario. Es decir, recibía $2.500, $3.000 de salario y estaba recibiendo $8.000, $9.000 del llamado sobresueldo. Eso es lo primero que llama la atención. En segundo lugar, que era dinero entregado personalmente, del cual no rendía a nadie informe de qué lo gastaba. Al contrario, le recomendaban que no lo fuera a bancarizar, que lo usara con discrecionalidad para que no quedara huella de ese dinero. Y el problema es cómo se generalizó. Ese es el otro punto. Que prácticamente del gobierno de Saque en adelante, yo tengo la impresión, no sé si estaré equivocado, que no hay funcionario, no hay ministro, no hay viceministro que no haya sido tentado con estos sobresueldos. Prácticamente la totalidad del primer nivel del Estado estaban recibiendo dineros en forma ilegal, lo cual implica que la corrupción se generalizó en todo el gobierno y se convirtió en la forma de gobernar. La gobernabilidad en nuestro país no ha sido una gobernabilidad democrática, ha sido una gobernabilidad en base. Lo increíble es que los llamados sobresueldos en muchos casos duplicaban o triplicaban el salario nominal de un funcionario. Es decir, recibía $2.500, $3.000 de salario y estaba recibiendo $8.000, $9.000 del llamado sobresueldo. Eso es lo primero que llama la atención. En segundo lugar, que era dinero entregado personalmente, del cual no rendía a nadie informe de qué lo gastaba. Al contrario, le recomendaban que no lo fuera a bancarizar, que lo usara con discrecionalidad para que no quedara huella de ese dinero. Y el problema es cómo se generalizó. Ese es el otro punto. Que prácticamente del gobierno de Saque en adelante, yo tengo la impresión, no sé si estaré equivocado, que no hay funcionario, no hay ministro, no hay viceministro que no haya sido tentado con estos sobresueldos. Prácticamente la totalidad del primer nivel del Estado estaban recibiendo dineros en forma ilegal,
lo cual implica que la corrupción se generalizó en todo el gobierno y se convirtió en la forma de gobernar. La gobernabilidad en nuestro país no ha sido una gobernabilidad democrática, ha sido una gobernabilidad en base al dinero. El que un diputado funde una ONG no es delito, tiene derecho como ciudadano. Un ministro, un diputado, un alcalde puede ser parte o puede fundar, junto con sus amigos, un organismo no gubernamental. Lo que estamos cuestionando es el uso de este organismo no gubernamental para drenarle recursos públicos al país, para llevarse dinero público para hacer determinadas obras o supuestas obras de beneficio social, las hayan o no las hayan hecho. Eso es lo que se condena. El que el funcionario entonces se aprovecha de su cargo para que la ONG de la que él es parte o de la que ha fundado reciba beneficios adicionales. Ese es el punto. ¿Y en el caso? Ahora, si ellos fundan una ONG y salen a pedir dinero a la calle y reciben ayuda internacional, algún organismo humanitario internacional, pues hombre, qué bueno. Pero muchas de estas no recibían recursos internacionales, la mayoría eran únicamente recursos del Estado a partir de los cuales sobrevivían. Acabamos de presentar un recurso de apelación en contra de la decisión tomada por el juez segundo de paz de decretar detención provisional y ordenar la captura de nuestro representado, el señor Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. La apelación básicamente se basa en la falta de fundamento jurídico de lo resuelto por el juez y por no haber considerado prácticamente ninguno de los argumentos que la defensa presentó en la audiencia. La resolución básicamente se remite a transcribir párrafos enteros del requerimiento fiscal sin hacer prácticamente ninguna alusión a los postulados de la defensa. También deseo aprovechar para hacer del conocimiento de la población salvadoreña y del público en general que el señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el Estado de México. En ese sentido, el gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura político, legislativa y judicial del país, para determinar con firmeza en una resolución segundo de paz de decretar detención provisional y ordenar la captura de nuestro representado, el señor Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. La apelación básicamente se basa en la falta de fundamento jurídico de lo resuelto por el juez y por no haber considerado prácticamente ninguno de los argumentos que la defensa presentó en la audiencia. La resolución básicamente se remite a transcribir párrafos enteros del requerimiento fiscal sin hacer prácticamente ninguna alusión a los postulados de la defensa. También deseo aprovechar para hacer del conocimiento de la población salvadoreña y del público en general que el señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el Estado de México. En ese sentido, el gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura político, legislativa y judicial del país, para determinar con firmeza en una resolución